y amén. Muy bien, mis hermanos, bendito sea el Señor. Comenzamos entonces Hechos capítulo 6, versículo 7, dice la palabra del Señor: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. En el mensaje anterior estuve explicando qué significaba esto de que muchos de los sacerdotes obedecieran a la fe. Cómo este dato tan importante de la palabra de Dios nos abre a nosotros la mentalidad sobre lo que muchos judíos experimentaron en aquel tiempo. Históricamente el judaísmo ha sido una de las religiones más radicales, más estrictas, más aferradas a sus tradiciones, a sus enseñanzas. Históricamente el judaísmo ha sido una de las religiones más celosas. Pero aquí la Escritura nos está diciendo que muchos de los líderes en el judaísmo estaban creyendo a Cristo. ¿Y que era Cristo? Otro judío, pero que era el Hijo de Dios, enviado como promesa a su pueblo para libertar al mundo, para libertar de la esclavitud del pecado, para dar vida eterna. Y muchos sacerdotes estaban creyendo eso. Esto lo estuvimos hablando el domingo anterior. Pero quiero decirles que esta semana estuve viendo un video aquí con mi esposa, y luego me puse a investigar acerca de los judíos ultraortodoxos que hoy están en Jerusalén. Y los judíos ultraortodoxos tienen ellos un grupo de judíos llamados los judíos Haredi. Y los judíos Haredi han repoblado lo que es Jerusalén, y tienen un vecindario completo para ellos. En lo que sería como el downtown de Jerusalén, ellos tienen un vecindario llamado el Mea Shearim. Y el Mea Shearim es un vecindario completo donde calles y calles son habitadas únicamente por los judíos. Este vecindario fue restaurado en los años 1800, y poco a poco comenzaron a llegar los Haredi allí, y ellos son los judíos más estrictos, más celosos y más aferrados a sus tradiciones. Pudiéramos decir que son los judíos más religiosos que existen dentro del judaísmo. Y me impactó lo que vi, me impactó lo que leí, y quisiera describirles un poco. Si usted busca el Mea Shearim, lo busca en internet y puede ver videos, encontrará que allí es donde están todos estos judíos vestidos casi siempre de negro, algunos jóvenes de dorado, con unas vestimentas totalmente elaboradas y especiales solo para ellos. Son estos señores que visten unos sombreros grandísimos como de pelo. Son unos jóvenes que tienen unas batas todas extrañas, doradas, con un cinturón acá, y como con unas medias veladas, con zapatos especiales, y o sea, como gente sacada de otra época. Y estos judíos ultraortodoxos son tan celosos de sus tradiciones que ni siquiera hablan el hebreo entre ellos, más que para una enseñanza bíblica o para leer la palabra de Dios, porque dicen que el hebreo es un idioma sagrado dado por Dios, y como es tan sagrado, ni siquiera ellos son dignos de hablar el idioma hebreo. Hablan un idioma llamado el Yiddish, y así son de extremistas en toda su vida. Ninguno de estos judíos ultraortodoxos trabaja, ellos no trabajan, ellos viven de un auxilio que el gobierno les da mensualmente. El gobierno de Israel les da un auxilio a ellos para su sustento, y con eso ellos viven en casas muy pequeñas, en donde pueden encontrar familias de 8 o 10 personas o más, porque se dedican a criar, a tener hijos y a estudiar la palabra de Dios. Esa es toda la vida de ellos. Por esta cuestión no trabajan. No tienen ninguna clase de elemento electrónico en sus vidas. No tienen teléfonos, no tienen computadores.
De hecho, no tienen televisores. De hecho, el único medio de comunicación de ellos es unas páginas que ellos imprimen y pegan en una pared donde publican como una especie de periódico o mural, y allí publican las noticias de interés. Allí es donde la gente va y se entera. Están totalmente desconectados de la sociedad. De hecho, muchos de ellos van en contra del Estado de Israel, van en contra del gobierno, son continuamente entran en conflicto con la policía de Israel, con los musulmanes. Es un grupo muy particular de gente. De verdad que son muy extremos en sus creencias, extremos completamente. Pero mientras veía los videos del Mea Shearim, me llamaba la atención que el vecindario no luce atractivo para nada a los ojos. De hecho, se ve miseria allí. Se ve miseria, se ve las basuras en las calles, se ve suciedad, se ve pobreza, y en medio de que ellos se han consagrado únicamente a seguir a Dios a su manera, se puede notar cómo sus propias vidas tienen como una ruina espiritual, y esa ruina espiritual se traslada a las calles, y esa ruina espiritual se ve en los alrededores donde ellos viven. Allí pude entender realmente que el espíritu de religiosidad sí existe, y que el espíritu de religiosidad en las diferentes religiones que se manifieste o que llegue a poseer, el espíritu de religiosidad siempre hace eso: llevar a la gente a la miseria, llevar a la gente a una ruina espiritual, a unos extremos. Estos judíos no saludan a nadie en las calles, no se hablan con otros judíos que no sean ultraortodoxos. O sea, están totalmente cerrados y encapsulados en su propio mundo. Y es lamentable. Es lamentable, la visión que el mundo tiene de ellos es terrible, pero lo que con nuestros propios ojos también podemos ver es espantoso, es espantoso. Entonces, esto me llamó la atención porque dentro de lo que el mensaje que Dios puso en mi corazón de hablar acerca del cristianismo, si es una religión muerta o qué es, en medio de todo eso fui observando y viendo lo que hoy vamos a leer en la palabra de Dios, cómo esto ha trascendido por los siglos, porque es espiritual y hasta el día de hoy sigue operando en todos aquellos que le den entrada a la religión, le den entrada a este espíritu en sus vidas. Sigue haciendo los mismos estragos. Así es que bueno, sin más preámbulos, vamos a la palabra de Dios. Dice el versículo 7 que el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y que también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahora, vamos a ver en la palabra de Dios a uno de los primeros cristianos sobresalientes en esta iglesia primitiva, cómo el cristianismo comenzó a caracterizarse por no ser simplemente seguir tradiciones, rituales, disciplinas, sino cómo el cristianismo comenzó a tomar una identidad especial, en la cual los que se identificaban como cristianos tenían básicamente como las mismas características: poder de Dios en sus vidas, la realidad de un Cristo resucitado en los milagros, el poder del Espíritu de Dios, como venía sobre los profetas del Antiguo Testamento, ahora estaba sobre los creyentes que se llamaban cristianos en aquel tiempo. Entonces comenzamos a notar una identidad en el libro de Hechos de los Apóstoles, y esta identidad se empieza a mostrar sobre todo en jóvenes llenos del Espíritu de Dios, como este que vamos a encontrar aquí. Dice el versículo 8: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Quién era Esteban? Era uno de estos nuevos creyentes que por el poder del Espíritu de Dios sobre su vida, la llenura del Espíritu de Dios en su vida, fue llamado a ser uno de los 7 diáconos
que iban a ayudar a los discípulos del Señor, a los apóstoles, iban a ayudar en el servicio de la repartición de los alimentos, de la organización de las cosas mientras ellos predicaban la palabra. Y este joven tenía tanto poder de Dios en su vida que estaba lleno de gracia. La gracia de Dios estaba sobre él, o sea, el favor de Dios, o sea, sus oraciones eran respondidas. El poder de Dios se manifestaba ¿en qué? Aquí nos dice la palabra, en grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y dice el versículo 9, voy a leer esta parte, la voy a leer en la traducción al lenguaje actual, porque la estuve buscando y me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo esta parte en la traducción al lenguaje actual. Creo que es un lenguaje más sencillo para nosotros entender. Miren lo que dice. Versículo 8 al 15, lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Dios le dio a un joven llamado Esteban un poder especial para hacer milagros y señales maravillosas entre la gente. Sin embargo, algunos judíos del pueblo de Cirene se pusieron a discutir con él, junto con otros judíos de la ciudad de Alejandría, que pertenecían a la sinagoga de los hombres libres. También discutieron con Esteban otros que venían de la región de Cilicia y de la provincia de Asia, pero ninguno de ellos pudo vencerlo, porque él hablaba con la sabiduría que le daba el Espíritu Santo. Entonces aquellos judíos le dieron dinero a otros para que mintieran. Tenían que decir, Esteban ha insultado a Dios y a nuestro antepasado Moisés. Nosotros mismos lo hemos oído. Fue así como alborotaron al pueblo, a los líderes del país y a los maestros de la ley. Luego apresaron a Esteban, lo llevaron ante la Junta Suprema o el Sanedrín, y llamaron a algunos hombres para que dijeran más mentiras. Uno de ellos dijo: este hombre anda diciendo cosas terribles contra el santo templo y contra la ley de Moisés. Lo hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá el templo, que cambiará las costumbres que Moisés nos enseñó. Cuando todos los de la Junta Suprema o los del Sanedrín se fijaron en Esteban, vieron que su cara parecía a la de un ángel. ¡Wow! Tremendo. Gloria al Señor. ¿Qué está sucediendo? Parte de la identidad de un creyente es que cuando habla la palabra de Dios. Un verdadero cristiano lo que más habla es la palabra de Dios. Un verdadero cristiano lo que más habla es su pasión, su amor, su delicia, su felicidad. Y es lo que sucede en una vida que ha sido realmente transformada por el Espíritu de Dios. Uno habla y habla y habla, es la palabra de Dios, habla los planes de Dios, habla los testimonios de Dios, habla lo que Dios ha hecho en nuestra vida, hacia donde Dios nos está dirigiendo. Siempre Dios es el centro de la conversación. Pero aquí Esteban se estrella con un grupo de judíos. Habían venido a Jerusalén a adorar a Dios, y ellos venían desde diferentes partes del Imperio Romano. Y al ver en Esteban los milagros, los prodigios, las señales tan impresionantes que nadie podía negar, entonces ellos comienzan a discutir con Esteban acerca de su fe, a poner en duda si realmente Jesús de Nazaret era el Mesías. Ellos no lo podían soportar. Y Esteban, en su discurso, comienza a mostrar lo que en su vida ha sucedido, cómo él, siendo judío, ha dejado costumbres y tradiciones de hombres, según Jesús mismo enseñaba, como esa de lavarse las manos muchas veces, y tradiciones y cosas que no hacen absolutamente nada. Y cómo Esteban, con su testimonio y con la sabiduría del Espíritu Santo, habla las Escrituras y demuestra que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús murió por nuestros pecados y que Jesús, cuando ponemos la fe en Él, puede transformar nuestra vida.
puede sacarnos de la maldición, introducirnos en la bendición, como Jesús tiene el poder para sanar la enfermedad, para libertar, porque hay una opresión espiritual, hay demonios, y solo en Jesús, en su nombre, todo este reino de las tinieblas puede dar marcha atrás. Entonces Esteban está hablando todas estas cosas, interactuando con este grupo de judíos, pero al ver ellos que no pueden resistir el poder con el que habla, al ver ellos que lo que ellos tienen son simplemente palabras, pero en este hombre hay poder, hay demostración de que el Espíritu Santo está allí, estos hombres se llenan de envidia, se llenan de celos, y entonces planean hacer caer a Esteban. Y van y le dan dinero a testigos falsos. Qué curioso, lo mismo que sucedió con el Señor Jesús y lo mismo que ahora vamos a leer aquí más adelante. Siempre se recurre al soborno, a la mentira, a la conspiración para destruir lo que Dios está haciendo. Y bueno, fue tan fuerte lo que hicieron estos judíos que vinieron e hicieron que apresaran, que arrestaran a Esteban, y lo traen aquí delante del Sanedrín. Viene entonces Esteban ante todo el concilio de los 70 ancianos, líderes de la religión judía, y entonces sucede algo, y es que la Escritura nos dice que cuando los 70 lo vieron, parecía que fuera un ángel el rostro de Esteban. ¡Wow! ¡Qué curioso! Una descripción similar la encontramos nosotros en el Antiguo Testamento con un hombre llamado Moisés. Pero la diferencia es que Moisés estuvo en un ayuno 40 días con Dios, allá encerrado, escondido en un monte donde Dios le estaba dando las leyes para el pueblo. Y cuando descendió Moisés, su rostro resplandecía. Sabemos que tuvo que ponerse un velo porque esto estaba impactando a la gente. Pero la siguiente descripción que encontramos de algo similar ahora está en un hombre común y corriente, en un joven diácono que está al servicio de los apóstoles de Jesucristo, un joven que hace milagros y que habla con un poder y una sabiduría de Dios impresionante. Y tiene el rostro como el de un ángel. Impresionante. No nos dice la Escritura que estuvo 40 días encerrado en ningún lugar. No nos dice la Escritura que estuvo en un ayuno, en una disciplina, en un rigor de apartamiento. No, simplemente el poder y la presencia del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo era tan fuerte en Esteban que aún su rostro era diferente. Se notaba la gloria de Dios visible en él. Qué impresionante que la Escritura nos dé esta clase de detalles. Pero bueno, vamos a leer algunos versículos de lo que sucede en ahora. Todo el capítulo 7 es el mensaje de Esteban a este grupo, al concilio o al grupo de los 70 ancianos de Jerusalén, defendiendo la fe cristiana y exponiendo la religiosidad. No vamos a leer todo el capítulo, que es un capítulo bastante largo y no nos daría el tiempo, pero lo que yo hice fue apartar lo que en este capítulo, en las palabras de Esteban, él va demostrándole a los ancianos la diferencia entre una religión y lo que es seguir a un Dios vivo. Y yo espero que usted pueda ya en casa decir amén, y que usted pueda entender que hay una gran diferencia en cuando nosotros estamos realmente siguiendo a Cristo y en cuando simplemente seguimos las costumbres y las tradiciones de cualquier religión. Cualquier religión, en nuestro caso, puede ser el cristianismo. Y simplemente seguir las costumbres, las tradiciones de los cristianos, pero sin el poder de Dios, sin tener una relación verdadera con Dios. Entonces, vamos a mirar algunas de las palabras. Dice entonces en el capítulo 7, versículos 1 y 2, voy a leerlos. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? O sea, le pregunta a Esteban: ¿esto que te están acusando es verdad? ¿Ese Jesús de Nazaret va a destruir nuestro templo? ¿Ese Jesús de Nazaret nos va a quitar la ley? ¿Ese Jesús de Nazaret tiene tanto poder como para anular las palabras de Moisés?
Es lo que está queriendo aquí en todo el contexto preguntar, constatar el sumo sacerdote. Versículo 2, comienza a hablar el hombre, esto es lo que les pido que por favor le prestemos toda la atención, porque aquí vamos a ver el Espíritu Santo hablando a través de un vaso, hablando a través de un hombre común y corriente, un hombre como usted, como yo, un hombre con defectos y con errores, pero que le ha creído y que se ha dispuesto para ser usado por Dios. Y aquí vamos a ver lo que el Espíritu Santo hace a través de una vida común y corriente. Pero alguien que le cree a Dios, vamos a ver cómo el Espíritu Santo llena de sabiduría, como nadie puede resistir las palabras, como impactan con poder cuando es el Espíritu Santo el que está hablando. O sea, aquí no vamos a ver un teólogo, no vamos a ver el discurso de un gran orador. No, aquí lo que vamos a ver es a un joven lleno del poder del Espíritu de Dios. Pero mire cómo utiliza la Biblia, como el Espíritu Santo le pone las mismas palabras que Él inspiró a profetas, a hombres en el Antiguo Testamento, y ahora le da este poder a este joven. Porque Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, es el mismo Espíritu de Dios el que lo ha inspirado. El mismo Espíritu de Dios que hoy tenemos usted y yo, para darnos la sabiduría, la fuerza, para darnos a nosotros el vigor, para levantar nuestra fe, para ayudarnos a acercarnos más a Dios, para corregir nuestro camino. Es el mismo Espíritu de Dios, el mismo que desde el comienzo con Adán y con Eva, el mismo que hasta el día de hoy sigue y seguirá transformando vidas para la gloria de Dios a través de la fe en Jesucristo. Entonces, miren lo que como comienza, versículo 2, y él, o sea Esteban, dijo: varones, hermanos y padres, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Yo subrayé esta parte, porque si usted quiere tener una relación con Dios, usted debe entender que el Dios de la Biblia, desde Génesis, en los primeros seres humanos llamados Adán y Eva, hasta Apocalipsis, en todo el final, apareciéndose a uno de los discípulos de Jesús, ese Dios siempre se ha aparecido, se ha presentado a hombres y mujeres para hablarles, para estar con ellos, para compartirles, para levantarles, para fortalecerles. Dios se ha manifestado. O sea, no estamos hablando de un Dios lejano, imaginario, que yo creo que nunca podría alcanzar. No. Para tener la relación con Dios bíblica, debemos entender este principio, que Dios aparece en nuestras vidas y que es allí cuando comenzamos a tener una relación con Él. Vamos a ir en varios versículos. Versículo 3, subrayé la palabra y le dijo. O sea, Esteban está poniendo como ejemplo al primero de los judíos. Ellos son judíos por la fe de Abraham, que fue el primer judío, porque fue Abraham a quien Dios le dio la promesa y le dijo: sal de esta tierra y esta parentela y yo te llevaré a una nación nueva y te daré esta tierra por heredad a ti y a tu descendencia para siempre. Y Abraham era un hombre de 75 años y su esposa era estéril. Abraham no tenía hijos, pero Dios le estaba hablando de descendencia, o sea, de un pueblo grande, a un hombre que ni siquiera tenía familia a los 75 años y su esposa era anciana también. Entonces Esteban comienza hablándole a los judíos acerca de la necesidad de lo sobrenatural para entender que Dios está trabajando en una vida. Allí comienza el Espíritu Santo a derrumbar la religión, porque, hermanos amados, ponerse una corbata como la mía hoy, ponerse un traje y coger la Biblia y hablar un mensaje, es algo que muchos o casi todos pudieran hacer. Casi todos pudieran hacer eso. Hablar cualquier mensaje de la Biblia, hablar cualquier palabra, decir cualquier cosa,
levantarse y tener una congregación y decir vamos entonces a fundar la iglesia de London y vamos a hacer esto y estos son los planes. Mucha gente puede hacer eso, levantarse como líder, autodenominarse pastor o líder de un lugar. Muchos pueden hacer eso, y de hecho así han nacido todas las religiones, con un hombre que se levantó un día y dijo yo tengo que ser el líder de esta religión, yo esto, y comienzan desde ahí a fundar todo un grupo de seguidores, creencias, rituales, costumbres. Pero que Dios intervenga de manera sobrenatural, transformando corazones, sanando enfermedades, resucitando muertos, echando fuera demonios, haciendo que una vida sea totalmente libre de pecados fuertes, de la drogadicción, del adulterio, de la ruina. O sea, la intervención sobrenatural no se da en muchos hombres. Y es allí cuando nosotros debemos identificar que Cristo está con esa vida, que es Jesús el que ha llamado a esa persona. Dice el versículo 2 que el Dios de nuestros padres se apareció a Abraham, pero el versículo 3 dice y le dijo, versículo 4 dice Dios le trasladó, versículo 5 dice le prometió, versículo 6 y le dijo Dios así, versículo 7 dijo Dios, versículo 8 y le dio el pacto de la circuncisión. Entonces podemos darnos cuenta como Esteban está en el poder del Espíritu Santo, estableciendo la diferencia de lo que es una relación con Dios y una religión. La relación con Dios trae eso, diálogo, promesas, manifestaciones, poder, transformación, realidades. Eso trae la relación con Dios, más la religión es plana. Y ya vamos a ver cuál es la manifestación de la religión. Versículo 8. Dice, y le dio el pacto de la circuncisión. Dios le dice a Abraham, van a circuncidarse el prepucio en el miembro varonil, en el miembro viril, como señal de que ustedes son mi pueblo. No era una señal exclusiva de los judíos, no. Esta señal la seguían otras culturas también en aquel tiempo. Pero para los judíos, para los que querían hacer parte realmente de estas promesas, debían conservar esa señal sobre sus propios cuerpos. Señal que simplemente era algo que era la representación de algo espiritual que Dios haría con las vidas que se acercaran a Él. En la cual el Señor ya en el Nuevo Testamento nos dice que lo que hay que circuncidar no es el miembro viril, sino que lo que hay que circuncidar es el corazón, quitar esa tela que recubre y que no deja recibir la palabra de Dios, esa tela hablando en cuanto a que el pecado ha endurecido el corazón, la oscuridad, las tinieblas han impedido que la luz de Cristo entre y penetre en esa vida y la vida se ha cerrado a la palabra de Dios. Eso era la señal, porque Dios en el Antiguo Testamento se movió con señales que representaban algo espiritual, y ahora más adelante se los voy a leer con Pablo. Pero fíjense que Dios simplemente le da esto a Abraham, y allí comienzan los judíos con sus tradiciones, y comienzan a poner cosas y agregar y agregar. Ahora, es curioso porque esto no es únicamente los judíos. ¿Dónde nació esto? Bueno, cuando usted ve en el jardín del Edén, y usted ve a Eva siendo tentada por el enemigo, ahí comienza usted a ver la tendencia del ser humano a ser místico, a ser religioso, a ser de supersticiones. Entonces Satanás le dice, con que de ningún árbol pueden comer. Y Eva le responde, le dice, no, es solo de ese, del árbol del bien y del mal. Dijo Dios, no pueden comer y no lo pueden ni tocar. Ella le agrega esa parte. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene eso de ser místico, de ser así, misterioso, y de que no entiendo algo, entonces, wow, eso debe ser algo espiritual, algo raro, cuando no es así. Entonces el ser humano le agrega esas cosas, y eso es lo que le ha agregado el ser humano a todas las religiones. Si no te vistes de esta manera, Dios no te va a escuchar.
Mujer, si no tienes una falda puesta, entonces Dios no te quiere ni mirar. Hombre, si te afeitas la barba, ya no eres agradable para Dios. Eso son cosas que el hombre le ha ido agregando, tradiciones y cosas de hombres. En palabras de Jesús, el Señor Jesús dijo mandamientos de hombres. Y no tenemos por qué seguir mandamientos de hombres. Lo único que tenemos que tener es la instrucción de Dios, está aquí en la palabra de Dios, instrucciones claras y precisas. Y necesitamos tener la voz del Espíritu Santo que nos enseñe cómo vivir estas instrucciones. Porque el nuevo pacto que Dios hizo con nosotros, que lo encuentra usted en Hebreos capítulo 9, capítulo 10, es que Dios iba a escribir sus leyes en nuestras mentes y en nuestros corazones las iba a grabar. O sea, lo que Dios estaba diciendo era, yo no quiero que ustedes estén con los mandamientos pegados en una pared ahí, memorice y memorice y memorice. Cuando usted los va a poner en práctica, no puede. Porque una cosa es memorizarlos y otra cosa es impedir que la carne caiga en un pecado. Lo que Dios dijo es, quiero vivir dentro de ustedes. ¿Cómo, Señor? Con mi Espíritu Santo. Quiero darles mi Espíritu Santo para vivir en ustedes y enseñarles a vivir mi palabra. ¿Cuántos dicen allí amén? Una relación tan sencilla nos está el Señor trayendo. Algo tan elemental, que todos podemos tener acceso a eso. No todo el mundo tiene acceso a una corbata. No todo el mundo tiene acceso a los trajes y a las vestimentas especiales y suntuosas que muchas religiones han obligado a tener. Pero todos, por la fe en Jesucristo, sí podemos tener acceso al Espíritu Santo. Y todos por la fe en Jesucristo podemos tener acceso a la sangre de Jesús para que nos limpie de los pecados, a ser restaurados, a ser regenerados, a tener una vida nueva. Eso sí es algo que Dios ha dado para todo aquel que crea en su Hijo, que se arrepienta de sus pecados y que decida entregarle su vida a Él. Dios ha dispuesto estas cosas. Y ahí es donde vemos una relación con Dios diferente a una religión. Pero mire cómo comienza la manifestación del religioso. Porque el Espíritu Santo a través de Esteban nos está enseñando la relación. Apareció Dios, Dios le dijo, Dios le dio una promesa, Dios le habló. Y qué lindo que ustedes y yo tenemos esto mismo. No sé cuántos pueden decir amén, que podemos decir Dios me ha aparecido. Sí, lo vi en un sueño, en una visión, en un tiempo de oración, sentí como Él vino en un tiempo de alabanza, sentí su presencia sobre mí, Dios me ha aparecido. No sé cuántos puedan decir amén, pero ahí es donde usted debe comenzar a fortalecerse para que su relación con Dios se avive. Dios aparece, Dios se manifiesta, Dios toca, Dios sana, Dios habla, Dios guía, Dios enseña, Dios está con nosotros, pero no son frases, es una verdad. Gloria al Señor. Pero otra cosa es la religión, las tradiciones y las costumbres impuestas por hombres, en las cuales yo mismo confieso que en mi falta de experiencia he cometido errores y me volví religioso en algunas áreas de mi vida. Por eso esta palabra que hoy yo vengo a hablarle es una palabra que Dios ha trabajado en mí. Porque yo no le quiero introducir a usted en una religión. Yo lo que quiero es a usted poderle enseñar cómo tener una relación con Dios real, bíblica. Una relación correcta con nuestro Dios, con nuestro Creador, que promete ser nuestro Padre por la fe en Jesucristo. Ese es mi trabajo y es lo que yo estoy acá para hacer. Mire cómo comienza la religión a manifestarse en el versículo 9. Los patriarcas, y yo en mi Biblia le puse una flechita y le escribí religiosos. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Esteban pasa de hablarnos de Abraham, de Isaac y de Jacob, los tres primeros patriarcas, a los cuales Dios les apareció, a los cuales Dios les habló, como le habló a Adán, como le habló a Eva, como le habló a Enoc, como le habló a Caín, como Dios habla y se manifiesta.
Que la Biblia está llena de las manifestaciones de Dios. Entonces, si la Biblia está llena de las manifestaciones de Dios, yo tengo que buscar en mi vida que Dios se me aparezca, que Dios se me manifieste. O sea, yo no me puedo dedicar únicamente a leer un libro y a encerrarme como los judíos ultraortodoxos allá o aquí nosotros tenemos los menonitas. Para nosotros es más claro los menonitas, aunque los menonitas tienen carro, estos judíos ultraortodoxos ni siquiera tocan un carro. O sea, nosotros no podemos pensar que por hacer cosas vamos a ganar el favor de Dios, que por alejarnos, apartarnos, vestirnos diferentes, la gloria de Dios va a caer. No. Comienza con la fe, comienza con un corazón arrepentido, doblegado a Él, que le cree. ¿Qué es ese creer? Que Dios perdona pecados. Gloria al Señor. Juan 16:8, Jesucristo prometió que el Espíritu Santo vendría y que cuando Él viniera convencería de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, parte de la primera fase de la relación con Dios es entender que soy pecador y que Dios me ofrece su perdón para convertirme en su hijo. Que una vez hecho hijo, paso de ser pecador a ser hijo, a ser justificado delante de Él. O sea, ya no a ser más culpable, sino a ser reconciliado con Él. ¿Por qué? Por la fe en Jesús, por la sangre que Jesús derramó por mí. Y eso es parte de la relación. Pero la religión, la religiosidad, este espíritu, siempre va a estar mirando cómo se mete en las vidas. Y aquí Esteban nos dice una verdad. Abraham, Isaac y Jacob tuvieron la manifestación de este Dios real. Pero los patriarcas, los 12 hijos que tuvo Jacob o Israel, a ellos no se les manifestó este Dios, salvo a José, que fue para Egipto. La religión que hizo, por envidia, mire lo que dice el versículo 9, movidos por envidia, vendieron a José. Entonces, ¿cómo identifico yo la religiosidad en mi vida? Cuando soy una persona envidiosa, no tengo el Espíritu de Dios. Cuando veo que otros progresan y les va mejor en cualquier área, en el área económica, en el área espiritual, en cualquier área, y me da rabia y me molesta que esa persona le esté yendo mejor que a mí, ahí no está obrando el Espíritu Santo, está obrando el espíritu de la religiosidad. Y esto es importante que yo se lo explique en detalle. Ahorita se lo voy a explicar con una escritura en Lucas y en 1 Corintios. Hay algo más que sucede con el espíritu de religiosidad. El espíritu de religiosidad llega a una vida y la llena no solo de envidia, la llena de amargura, la llena también de estancamiento. Mire lo que dice el versículo 11. Versículo 11 dice al final del versículo: y nuestros padres no hallaban alimentos. ¿Cuáles son nuestros padres? Los mismos patriarcas, los mismos religiosos. Para ellos escaseó la comida, José estaba en abundancia. ¿Por qué tomé este ejemplo para lo que es la religiosidad? Porque el religioso está en desiertos continuamente. El religioso está en desiertos de la presencia de Dios, no siente la presencia de Dios. El religioso ora pero por costumbre, no siente que sus oraciones están llegando a Dios. El religioso se olvida fácilmente de las promesas de Dios. Entonces, yo no sé si fue Dios el que me habló o no, de pronto yo me lo inventé. Eso dice el religioso. Entonces, fíjense cómo el espíritu de religiosidad comienza a apagar la fe de la persona. ¿Para qué? Para que ya no se base la relación con Dios en Dios le apareció, Dios le habló, Dios le dio, Dios le dijo, Dios le mostró. No, ahora la religiosidad comienza a apagar todas las manifestaciones de Dios en la vida, las pone aquí abajo, y la religiosidad comienza a subir en cosas que son por costumbres, disciplinas, rutinas, cosas de hombres. Entonces, ya sé que me toca orar 3 veces al día por cada alimento. Señor, gracias por la comida, bendices las manos que lo hicieron, en el nombre de Jesús, amén. Hoy acuérdate de los niños pobres del mundo, amén. Oh Señor, gracias por un día más de vida. Oh Señor, la oración es repetitiva, la oración es casi siempre por lo mismo. Es una oración que simplemente es como memorizar algunas cosas o decirlas por costumbre,
pero la oración no es un diálogo. No es un diálogo. Entonces ahí me comienzo yo a dar cuenta que el espíritu de religiosidad me está atacando. Tengo sentimientos que no son naturales del Espíritu Santo de Dios. Entonces tengo en mi corazón contienda, peleas, pleitos, enojos, iras. Cosas que no son del Espíritu de Dios, sino son más como de la carne. Y el espíritu de religiosidad entra y hace que todas esas cosas se comiencen a elevar. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Lo contrario. El Espíritu Santo entra y se lleva la ira, se lleva la contienda, se lleva los pleitos. ¿Y qué trae? El amor, la reconciliación, el perdón, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza, la fe. Entonces el Espíritu Santo empieza a remover todo lo feo, los sentimientos feos, y empieza a sembrar las cosas naturales de Él, las cosas hermosas. Pero el espíritu de religiosidad siempre va a tender a que alimentar la carne y que la carne esté arriba y el espíritu fuera de mi vida. Entonces, mire este ejemplo en Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Mire cómo el Señor nos da un ejemplo de cómo obra el espíritu de religiosidad en una vida. Esta parábola la hemos escuchado muchas veces, es una parábola del mismo Señor Jesús y nos va a enseñar algunas cositas hoy importantes. Versículos 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿Qué hace el religioso? Se cree excelente. Confía en sí mismo, ya Dios me perdonó, ya Dios está conmigo. ¿Por qué? Porque Él está conmigo, porque soy especial para Él, porque esto y... El religioso confía mucho en sí mismo, en sus cualidades. El religioso confía mucho en sus capacidades, en su experiencia, en su propio conocimiento, en sus ideas que piensa que son las mejores. El religioso confía mucho en sí mismo. Dice, y menospreciaban a los otros. ¿Qué tiene el religioso? Bueno, las 4 estructuras que Dios nos habló hace unas semanas a través del pastor Mauricio. 4 estructuras que Dios quiere demoler en nuestras vidas. Ahí está el estudio en la página de YouTube de la iglesia. Yo le aconsejo, le recomiendo que haga como yo he hecho, escucharlos varias veces para comprenderlos. ¿Cuáles son esas 4 estructuras? Primero, la altivez. Segundo, el orgullo. Tercero, el prejuicio. Y cuarto, el control. Dios quiere demoler estas cosas de nuestras vidas, que son mucho como del religioso. El religioso es altivo. Entonces fíjese que el religioso menosprecia a los otros. Entonces Jesús a esa clase de hombres altivos, orgullosos, con prejuicio, o sea que rápidamente juzgan las cosas pero las juzgan mal. Esos hombres que controlan su vida, controlan todo y a Dios no le han entregado el control de nada. A esa clase de personas que son religiosas, Jesús les da esta parábola para mostrarles a ellos que esto son cosas que Dios no quiere en una vida, que cómo es el corazón que Dios quiere para que se pueda acercar a Él. Mire, versículo 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo es el religioso. El fariseo es el que a los ojos de todo el mundo es el más cercano a Dios, es el que más sabe la Biblia, es el que más habla de Dios y es el que mejor ora. El fariseo era un maestro de las Escrituras, o sea, más cercano a Dios que cualquier otro, a los ojos de los hombres. Y el publicano era un traidor. El publicano era un judío que se había vendido al Imperio Romano para cobrar los impuestos de los propios judíos. O sea, el publicano era un traidor, era alguien aborrecido de los judíos. Entonces fíjese el extremo de la parábola, como uno está cercano a Dios y el otro traidor, miserable, muy lejos de Dios, según los ojos de los hombres. Pero mire a los ojos de Dios cómo las cosas cambian. Dice el versículo 11, el fariseo puesto en pie, ojo la actitud para orar, puesto en pie, oraba consigo mismo. Preste atención, oraba consigo mismo de esta manera. O sea, él no le estaba orando a Dios. Esa oración Dios no la estaba escuchando. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. ¿Qué está haciendo este hombre? Está lleno de altivez. ¿Qué es la altivez? Que mira a todos con superioridad. Él es superior a todos los demás
todos los demás están aquí. Él es el santo, todos los demás, ladrones, injustos, adúlteros. O sea, el religioso es el hombre de la viga en el ojo que anda mirándole el defectico a los demás. Y, ¡ay, mire lo que tiene ese tan horrible! ¡Uy! Es que usted, claro, por eso es que le está yendo así de mal. Mire, arregle su vida, degenerado. Pero no se da cuenta el religioso que tiene un problemazo en su vida. Muchas veces el religioso tiene el matrimonio destrozado. Sí, muchas veces el religioso, casi siempre, le voy a decir yo a usted, casi siempre el religioso tiene el matrimonio destrozado. ¿Por qué? Porque la esposa sabe quién es el tipo. La esposa sabe quién es el tipo en la cama. La esposa sabe quién es el tipo en la casa. Los hijos saben quién es el tipo. Oh, habla de Dios y mira pornografía. Y la esposa y los hijos saben que mira pornografía. La esposa y los hijos saben que tiene mal carácter. Es que por mí fuera me la pasaría todo el día en el templo, todo el día en servicios. Pastor, ¿por qué no hacemos un servicio todos los días, pastor? Y uno dice, wow, tremendo. Si la relación que este hombre quiere tener con Dios debe ser en el templo, es porque este tipo es un religiosazo. La principal relación con Dios está a solas, en el cuarto secreto, dijo Jesús. La principal relación con Dios está en el trato a nuestra esposa y a nuestros hijos, donde les mostramos que Jesús sí vive en nosotros. Pero el religioso no es así. El religioso tiene escondido un problemerío espantoso. El religioso es mentiroso, el religioso es tramposo, es torcido, es, mejor dicho, terrible, pero a los ojos de la gente es Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Todo es bendición. Uy, hermano, como le está yendo bien. La bendición del Señor, mi hermano, la bendición del Señor, la gloria es para el Señor. Y su vida un desastre, no hay ninguna relación con Dios. Cuando dice que ora, habla consigo mismo. ¿Por qué? Porque tiene altivez, porque es orgulloso y Dios resiste a los orgullosos, porque tiene prejuicio y porque no le ha entregado el control de su vida a Dios. Ese es el religioso. Ese es el religioso que Jesús está describiendo acá. Mire cómo mira al publicano. Los dos están orando en el templo, pero el tipo aquí va al templo a buscar el rostro de Dios. No, va a mirar a los demás. Y ay, mire ese publicano miserable ahí. ¿Qué hace ese tipo aquí en el templo? ¡Sáquenlo! Ese tipo no tiene por qué estar entre nosotros que somos tan santos. Nosotros somos realmente la gente escogida por Dios. Sáquenlo de aquí. Entonces fíjense cómo es de severo y de hipócrita el religioso. Es un hipócrita, es un campeón en la hipocresía. Es, mejor dicho, terrible. Para criticar, nadie le gana. Dice entonces el versículo 12, mire lo que hacía el religioso: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Entonces, fíjese qué es lo que está haciendo mención él de su propia vida, que es tan excelente ante Dios. Ayuno y diezmo, cosas que yo puedo hacer, claro. Entonces me meto en este ayuno y en este ayuno Dios me va a dar lo que yo le he pedido. ¿Por qué? Porque para eso voy a aguantar hambre. Y entonces le voy a torcer el brazo a Dios. Y si Dios no me lo quiere dar con este ayuno, voy a doblegar a Dios. Yo escuché eso en los principios del cristianismo de pastores que Dios no estaba con ellos y enseñaban cómo con el ayuno usted le dobla el brazo a Dios y entonces desata cosas y trae cosas. Y no, mi hermano, el principal ayuno de Isaías 58 es para romper las cadenas del pecado en nuestras vidas, es para limpiar nuestro corazón de tanta suciedad, de tanta maldad. Usted está peleando con la pornografía, gloria a Dios, el ayuno le va a ayudar muchísimo, porque en el ayuno su cuerpo va a bajar mucho las fuerzas, va a menguar usted mucho, y entonces en ese ayunito Dios le va a dar fuerza, le va a mostrar lo sucio que es ese pecado. El ayuno es muy bueno para eso, pero no para pedir y para desatar cosas del cielo y sobre todo en el aspecto material. No, el ayuno es maravilloso para desatar cosas espirituales en nuestra vida, para traer la presencia de Dios y sobre todo para encerrarnos con Dios. Y para eso es el ayuno. Pero fíjese este religioso que está haciendo referencia a la costumbre, a lo que muchos por religión pueden hacer. El diezmo, le echa en cara a Dios el diezmo. Hermano, eso es algo vergonzoso.
El diezmo es algo que yo no debo ni siquiera mencionar, porque es que el diezmo es devolverle a Dios lo que le pertenece a Él. Yo no estoy haciendo gran cosa al diezmar, no, yo simplemente estoy cumpliendo con algo que Él me dijo. ¿O usted ha recibido una carta del Revenue Canada felicitándolo por haber presentado los taxes? Y le han dicho, oh, bravo, gracias porque presentó los taxes. Y entonces, no, mi hermano, hay un impuesto que pagar. Ya, eso es del gobierno. Eso es del gobierno. Por eso las transacciones que en cash, hermano, eso es algo vergonzoso. ¿Por qué? Porque le está quitando al gobierno lo que es del gobierno. Jesús lo dijo sabiamente, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, fíjense cómo el religioso es así, en sus propios ojos. El versículo 13 que dice, mas el publicano estando lejos, dése cuenta ya la actitud corporal al momento de orar en el templo. ¿Cómo está el fariseo? Puesto en pie, con el rostro así levantado. Ahora lo vamos a leer más adelante. La cerviz nunca la pueden doblar, no. La cerviz es esta parte de acá atrás. No logran así agachar en señal de humillación, no. Difícil ver a un religiosazo de estos así doblegado, difícil. Este hombre, el publicano, está de lejos, no se siente digno de entrar ahí. Sabe el peso del pecado, lo cual me habla lo que Juan 16:8 dice, que cuando el Espíritu Santo venga, convencerá de pecado. Es lo primero que el Espíritu Santo convence a una vida. Por eso, si usted no siente el peso del pecado, si usted no siente realmente la suciedad, la maldad del pecado, de lo que usted está haciendo o de donde Dios lo ha perdonado a usted, es muy posible que en usted siga la religiosidad y no la relación con Dios. Porque el Espíritu Santo lo convence a uno continuamente de que uno es una mala persona y de que uno necesita de Dios, y por eso es que uno ora y por eso es que uno lee la Biblia y uno dice, no, Dios mío, si hoy yo no estoy contigo me va a ir súper mal y yo necesito estar contigo y estar contigo y estar contigo. Eso es algo, una característica del Espíritu Santo, en una relación con Dios. Dice que él estaba de lejos, dice, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Fíjese, la humildad. Santiago y Pedro, ¿qué nos van a decir a nosotros? Que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y dice el apóstol Pedro más, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. La humillación siempre traerá la presencia de Dios a nuestra vida. Cuando nos humillamos, nos arrepentimos de corazón, cuando reconocemos. Hermanos, el arrepentimiento es algo maravilloso, es una gran bendición, porque cuando nos arrepentimos, traemos la presencia de Dios a nuestra vida y le decimos, sí, mi Señor, yo he estado equivocado y he estado mal, he estado re mal, Señor. Y mira lo que el pastor me está hoy hablando, parece que me lo estuviera diciendo todo a mí, pero ¿sabes una cosa, Señor? Yo quiero cambiar, yo no me voy a quedar así. Entonces tengo todas las promesas de tu palabra para morir como un religioso e ir al infierno. No, yo quiero, Señor, ser transformado. Tal vez nunca te has manifestado en mi vida, tal vez nunca me has hablado, pero yo quiero eso. Háblame, Señor. ¿Por qué no te apareces a mí? ¿Por qué no te apareces a mí? Allá el pastor Antonio habla de sus experiencias con Dios, el pastor Mauricio sus experiencias con Dios, el pastor Carlos sus experiencias con Dios. Todos lo han visto, todos lo han escuchado, todos han estado con Él. ¿Por qué yo no? Esto no es algo exclusivo de pastores. Entonces fíjese que en esa humillación y en ese deseo, la fe, que es algo de Dios, la fe comienza a levantarse y el reino de los cielos comienza a abrirse para manifestarse en su vida. Y viene el momento en que Dios se presenta a usted. ¿Por qué? ¿Por un ayuno, por una tradición, por seguir orando así repetitivamente? No, porque en su corazón usted creyó esta palabra y decidió tomar el consejo, la invitación que Dios hace a través de un siervo como yo. Dice que este hombre simplemente con sus ojos hacia el cielo, que no quería ni alzar los ojos al cielo, sino decía en tierra, el hombre postrado de la humillación, dice, se golpeaba el pecho y lo único que decía era, sé propicio a mí, o sea, está atento a mis palabras, que soy un pecador. Por favor, no te apartes, no te alejes, soy un pecador, pero quiero acercarme. Mire lo que dice Jesús, cómo a los ojos de los hombres es una cosa y a los ojos de Dios es otra. Entonces a los ojos de Dios, el religioso, el fariseo, qué hombre tan excelente, ayuna,
2 veces a la semana y da diezmos de todo. Sabe Biblia, ora como ningún otro, mire cómo se viste, impecable. Uf, qué hombre tan impresionante a los ojos del mundo. Pero a los ojos del mundo, el publicano, qué porquería de tipo, traidor, ahí está botado en el suelo. Claro, otra vez estuvo con las prostitutas, por eso está ahí miserable, no deberían ni dejarlo entrar al templo. Pero mira a los ojos de Dios. Versículo 14, os digo que o sea, el publicano, el que se humilló, que reconoce su pecado, el que clama y ruega a Dios, dice, os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, ¿cómo yo me pongo a decir que soy una excelente cosa delante de Dios cuando no lo soy? Dios no está buscando eso. Dios, ¿qué está buscando? Gente que le crea, gente que le abra el corazón, que vaya a misa todos los domingos. No, que con el pastor haya conectado y a lo que diga el pastor y sí pastor, sí pastor, sí pastor. No, lo que Dios quiere es esa relación que ha tenido desde el inicio de la Biblia en Génesis hasta el final en Apocalipsis. Manifestarse, hablar, tocar, sanar, perdonar, limpiar, restaurar, levantar al caído. Ese es el Dios de la Biblia. Y nosotros no estamos llamados como este fariseo a juzgar, a criticar, a echarnos de enemigo. Mire, ahí está mi prima, la que no se ha casado. Bandida, miserable, ya va para el tercer chino y ahí están arrejuntados. No, nosotros no estamos llamados a eso, hermanos. Nosotros estamos llamados ¿a qué? Bueno, si la prima no se ha casado y está en pecado delante de Dios, pues hombre, pedirle a Dios misericordia. Señor, toca el corazón de mi prima, acércala a ti, mi Dios, muéstrale, Señor, que la fornicación es un pecado grave. Estamos llamados a orar, a interceder, a dolernos del pecado de los demás, sí, pero estamos llamados a amar, estamos llamados a perdonar, estamos llamados a ser los pacificadores. Nosotros no somos los de las protestas, que salimos a protestar y en el Facebook le echo la abuela al presidente y le echo la tía al vicepresidente y las sobrinas al no sé quién. No, yo no estoy llamado a eso como hijo de Dios. Esas son cosas del espíritu de la religiosidad. Nosotros no estamos llamados a esas controversias. Nosotros no estamos a levantarnos en contra de nadie por su pecado. Estamos llamados a levantarnos en contra del reino de las tinieblas en oración, en clamor, en rogarle a Dios que transforme las vidas. Pero en lo que a mí me pueda competir, ayudarle a una persona. Y ayudarle, predicarle el evangelio, que es el mayor regalo que uno le puede dar a una vida. Decirle, oiga, usted sabe que hay una buena noticia para usted. ¿Cuál? Que Dios perdona pecados. ¿Cómo así? Dice, sí, porque el pecado, la paga del pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Reconozca que usted es un pecador delante de Dios. Pídale perdón, llore por su pecado, así como el publicano. Golpéese el pecho diciendo, quiero un cambio, esto es pecado, esto está mal delante de Dios, pero lo quiero dejar, quiero salir de esta vida, quiero una vida nueva en Jesús. Cuando uno clama así, el Espíritu Santo va a venir. Háblele a la gente el evangelio, pero hábleselo con amor, con poder de Dios también. Cuando usted comienza a llenarse del Espíritu Santo, las manifestaciones vienen. Viene entonces, usted ora por el enfermo, pum, Dios le sana al enfermo. Viene un problema, una persona está desesperada, no sabe ni qué hacer. Usted le habla de parte del Señor, ora por la persona y la persona dice, ay, no sé por qué me siento ahora más tranquilo después de que hablé con usted. Qué curioso, siempre le dicen a uno lo mismo. ¿Por qué? Porque fue Dios el que hizo la obra a través de nosotros. Y es algo que necesitamos comprender y aplicar, mis hermanos. Vamos terminando el mensaje del día de hoy. Vaya conmigo, por favor, al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 18. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. También otra experiencia linda de un hombre de Dios en comparación a la religiosidad. En Hechos capítulo 17, Hechos capítulo 17, en el versículo 23,
Pablo está predicando frente a griegos en su mayoría, algunos judíos también, pero está predicando sobre el Evangelio, sobre la resurrección de Jesucristo, y Pablo usa esto como inicio para predicar el Evangelio. Y en el versículo 23 dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, ¿qué tiene el religioso? Santuarios. ¿Qué tiene el religioso? Templos. Entonces quiero estar con Dios, voy al templo. Necesito orar, voy al templo. No, usted para orar puede hacerlo desde el lugar donde usted esté. Empezando de cuando yo me convertí al Señor, desde donde yo más oraba era en los baños. En los baños públicos, baños de centros comerciales, baños de restaurantes, baños de la oficina. Donde más oraba yo era en los baños. ¿Por qué? Porque era el único lugar donde podía estar realmente a solas con Dios durante el día, mientras llegaba en la noche a la casa. Y yo necesitaba hablar con Dios, me metía al baño y me arrodillaba. Sí, bajaba la tapa del toilet y daba la vueltica y: Señor, ayúdame. ¿Por qué? Porque no es el lugar donde usted ora, es con el corazón con el que usted está buscando a Dios, con la fe que usted realmente le está viniendo a pedir a Él algo, o viniendo a buscarlo simplemente porque quiere estar con Él. Entonces dice el apóstol Pablo: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Y mis hermanos, esto es lo que el espíritu de religiosidad más quiere hacer en las vidas de los seres humanos: tener altares, tener templos, tener filosofías, ideas, unos de unas cosas, otras de otras. Hay que tolerarnos, claro, hay que tolerarnos, y yo tolero que tú esto, y yo tolero que... No, nosotros no estamos llamados a tolerar nada, mis hermanos. Lo que estamos llamados nosotros es a amar. Y el que está en pecado necesita salvación, necesita a Jesús, necesita arrepentirse. Pero si a mí me compete únicamente orar por esa persona, solo eso fue lo que Dios me puso, a orar por esa persona, ya. Dios le enviará a otro a que le predique, Dios enviará a otro a que le hable, Dios habrá una situación en su vida para que esa persona conozca a Dios. ¿Cuál fue mi trabajo? Orar por esa vida, no más. Y amarla. Hola, Dios te bendiga, feliz día. Si el Espíritu Santo me dice: váyala, háblele a tal. Claro, yo voy y le digo: mira, el Señor me pone estas palabras en el corazón, quiero hablarte de Jesús. Y no le hable de la religión. Es que te quiero invitar a mi iglesia. Mira, mi iglesia, no hay una iglesia en London como la mía. Mi iglesia es la mejor de todas. Es la mejor de todas. Siempre tenemos el parqueadero desocupado porque casi no va gente. Y tenemos, de todo. No. Es llevar a la gente a Jesús y cumplir lo que Dios nos ponga con cada persona. Porque el espíritu de religiosidad va a querer que la gente no conozca a Dios. El espíritu de religiosidad va a querer que la gente esté encerrada en un templo, que la gente piense que el altar es el lugar más sagrado y que solo allá Dios lo toca. No, Dios lo toca a usted en una silla. Yo al comienzo, cuando me convertí, donde más me sentaba era en las sillas de atrás para que nadie me molestara, para que nadie me viera lo mal que venía. Y yo me sentaba en las sillas de atrás y el Espíritu Santo caía sobre mí. Entonces tenemos que rompernos un poco todo este misticismo y todas estas cosas supersticiosas que son del espíritu de religiosidad. Dios quiere que la gente le conozca. Ahora, en nosotros los cristianos, ¿qué hay? Este sentimiento que hubo en Pablo. Mire lo que dice el versículo 16, devuélvase. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Entonces dése cuenta de lo que le estoy hablando. Pablo no se quedó callado frente a la idolatría, pero tampoco fue a pelearse con ellos, a decirles: idólatras, tienen estatuas, ya mismo hay que romperlas y hay que quemar esta ciudad. No, Pablo se enardeció en su espíritu. O sea, Pablo tuvo un dolor que lo llevó a la oración, al clamor, a suplicar a Dios que derramara misericordia sobre esa gente, porque como dice aquí el versículo 23, no conocían a Dios. ¿Y qué era lo que quería Dios? ¿Quemarlos con su fuego santo y con su poder? No, lo que Dios quería era que conocieran al Dios vivo, al Dios verdadero. ¿Por qué? Porque Dios ama a la humanidad, quiere sacarla del pecado, quiere romper la religiosidad y que la humanidad
le oiga con sus propios oídos, cada uno se manifieste en su vida, haga algo especial Dios en la vida de cada uno de ellos, porque Dios nos ama. Entonces esa era la actitud de Pablo aquí. Y es la actitud que el Hijo de Dios con el Espíritu Santo debe tener. Versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios pasa por alto la ignorancia cuando alguien no sabe que algo es pecado. ¿Cuántos católicos no saben que tener estatuas es pecado? No lo saben. ¿Por qué? Porque su papá es católico, su abuelo fue católico, su bisabuelo fue católico, su tatarabuelo era católico, y lo único que ha crecido es en medio de católicos, y para los católicos lo más normal son las estatuas. Ellos no saben que es un pecado grave delante de Dios. Pero cuando usted le habla con amor y le dice, mira esto, y mira la palabra del Señor lo dice, y usted le habla eso, y deja que la Biblia le hable a la persona, lo puede llevar a un versículo como este. Dios pasa por alto la ignorancia. Dios sabe que tú hiciste esto por ignorante, por eso no está en contra tuya. Por eso Dios quiere hoy perdonarte, pero tienes que arrepentirte. Fíjense cómo cambian las cosas. Entonces el cristianismo debe ser esto, mis hermanos. El cristianismo debe tener este sello de poder, de verdad, de amor. Esto es lo que el cristianismo quiere que nosotros manifestemos, y que sea realmente una nueva generación de cristianos sobre la tierra, mis hermanos, porque hoy en día los cristianos tenemos muy mal nombre. Hoy los cristianos, hermanos, los malos testimonios han dejado el cristianismo por el suelo, y solo con realmente el testimonio de Dios en nuestra vida vamos a poder cambiar esto, con el amor de Dios, claro, con el amor de Dios, con una actitud radical en contra del pecado. Por supuesto, no podemos tolerar el pecado. Si a usted Dios lo manda a predicar a los bares, usted tiene que ir a predicar a los bares, puede predicar desde afuera. Pero sentarse usted con la gente a tomar cerveza y a emborracharse con ellos y hablarles de Jesús, no. Haciendo el mismo pecado de ellos, no. Por eso se necesita el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le da a uno las fórmulas. El Espíritu Santo le dice a uno, mire, hágalo así, hable así. El Espíritu Santo pone las palabras correctas, el momento, todo. Por eso dependemos de Él. Y si nosotros vamos a dar testimonio de Dios en medio de estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, vamos a necesitar familias unidas. Vamos a necesitar una iglesia unida. Una iglesia donde se ama a sus pastores. Una iglesia donde se aman entre sus hermanos. Una iglesia que es una familia en la fe. Porque en esa unidad el Espíritu de Dios se va a mover para poder testificar de Dios al mundo que está muy mal. Devuélvase conmigo, por favor, aquí a Hechos de los Apóstoles. Vamos a terminar en el capítulo 7, Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Y vamos a aprender algunas cosas. Vamos a aprender algunas cosas de lo que el espíritu de la religiosidad quiere hacer, para que nosotros lo identifiquemos y lo saquemos de nuestra vida. Vamos a romper esto, mis hermanos, en el nombre del Señor Jesús, pero primero lo vamos a identificar. Entonces, Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 39, dice aquí la palabra: al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon en sus corazones, le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Entonces, ¿qué hace el espíritu de religiosidad en la vida? Rebeldía. ¿Contra quién? ¿Contra el pastor? No, contra el Señor, contra los principios, contra la identidad de Dios. Eso es lo que hace el espíritu de religiosidad, que la gente no quiera obedecer lo que la palabra de Dios dice. Versículo 42. Y Dios se apartó. Ojo a eso. Y Dios se apartó. Donde está el espíritu de la religiosidad, no está Dios. Dios se aparta. ¿Y qué sucede cuando Dios se aparta? La persona puede simplemente entregarse completamente a sus pecados,
a su locura. Y Dios ya no está ahí. Versículo 42, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. La gente se dedicó a su religión, ya no estaba ahí Dios. Versículo 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Esto es algo que es fuerte en un religioso que no quiere agacharse la cabeza, que no quiere reconocer que está mal, que no quiere aceptar sus errores, que no quiere cambiar, que dice yo estoy bien, yo así como estoy bien, no me importa lo que predique ese pastor, a mí no me importa lo que me digan, yo estoy bien. Duro de cerviz, incircunciso de corazón. ¿Qué significa incircunciso de corazón y de oídos? Que no quiere escuchar la voz de Dios. No, únicamente su mente, sus pensamientos, únicamente sus ideas, únicamente lo que le permita seguir viviendo en pecado. Todo lo que le permita seguir viviendo en pecado es aplaudido, es recibido. Entonces, ¿yo qué quiero? Una iglesia más tranquila. Una iglesia donde no me estén acusando, yo no quiero un pastor que me esté juzgando, yo no quiero un pastor que me esté hablando del pecado, no. Yo quiero que el pastor me diga que me va a ir bien, que voy a tener plata, que Dios me va a bendecir por mis diezmos y que voy a tener las cosas que tanto he soñado. Yo quiero es que me hablen bonito. Eso es ser un duro de cerviz delante del Señor. ¿Y eso es qué? Resistir al Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo trae convicción de pecado, es lo primero que trae el Espíritu Santo en una vida, convicción de pecado, pues hermanos, para que el Espíritu Santo traiga convicción de pecado, yo necesito realmente que la palabra de Dios sea abundante en mi vida, para conocer lo que está mal. Yo necesito que la oración sea abundante en mi vida. Hay cosas que el Espíritu Santo le dice a uno, no hagas esto, sin haber uno ni siquiera leído que eso estaba mal. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la palabra. Y la palabra es el Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, importantes esos principios para que saquemos el espíritu de religiosidad. Como vuestros padres, así también vosotros. Entonces mis papás pertenecieron a una religión, mis papás están mal, mis papás son religiosos, van a la iglesia, de todo, pero no cambian, entonces por eso yo puedo ser un religiosito también. No, la relación con Dios es personal. Niños, jóvenes, todos estamos llamados a tener una relación personal con Dios. No sé cuántos puedan decir amén. Versículo 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. ¿Qué pasó? Bueno, se cansaron de escuchar a Esteban. Resistieron al Espíritu Santo, les dijo la verdad completica de lo que eran ellos eran religiosos, Dios les estaba ofreciendo una relación, lo desecharon, no quisieron, callen al que esté hablando, y sabemos el desenlace, cómo sacaron al pobre Esteban y lo apedrearon hasta morir. ¿Qué pasa hoy con los predicadores que hablamos estas cosas? Nos echan piedra, nos critican, hablan mal de nosotros, nos arman problemas dentro de la iglesia, nos arman grupitos en la iglesia, nos dividen la iglesia. Eso es lo que pasa con el religioso, hermano. Por eso el religioso participa en chismes, el religioso participa en divisiones, el religioso no me parece, no estoy de acuerdo, eso no es así, y ese es el religioso. Ahí no está el Espíritu de Dios. Tenemos que romper estas cosas en nuestras vidas, mis hermanos amados. Tenemos que romperlas, sacarlas de nosotros. Dice la palabra en 1 Corintios 2:14 que para el hombre natural, leámoslo y ahí terminamos. 1 Corintios capítulo 2. Versículo 14. 1 Corintios 2:14. Dice la palabra, pero el hombre natural, o sea, el religioso, el carnal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿El religioso entiende lo de Dios? No. Lo critica, lo señala, lo juzga.
pero no entiende realmente cómo Dios está trabajando, cómo Dios está obrando, cómo Dios está realmente vivificando. Y hoy vamos a darle gracias a Dios por lo que está haciendo aquí en Canadá con todos nosotros, porque el Espíritu de Dios está obrando en medio nuestro, en medio de nuestra congregación. ¿Cómo está obrando el Espíritu Santo en medio de nuestra congregación? Bueno, está trayéndonos más a la oración, está trayéndonos a la unidad. El Espíritu Santo aquí nos está limpiando de errores, de religiosidad y de bobadas que no necesitábamos. El Espíritu Santo nos ha tenido alejados del templo durante mucho tiempo, encerraditos en casa, orando a solas más tiempo con Dios, más en familia que antes. ¿Cuántos tenían una relación con Dios? Era únicamente aquí en el templo, y este lugar ya más de un año cerrado, y la gente pues se fue y ya ni siquiera buscan a Dios, porque lo poco que buscaban a Dios era el domingo aquí en este lugar. Y el Espíritu Santo dijo, no, eso no va más. Eso ya no va más. Entonces se cuenta como a los ojos del mundo pudieran decir, ay no, esa iglesita sí, no, cada vez más mal. Y ese pastor, no, terrible. Y no, eso están pero re mal, fracasados. Pero a los ojos de Dios, Dios está feliz, Dios está contento diciendo, estoy levantando mi obra, estoy haciendo algo bien. Por fin se están alineando todos y van a obedecerme. Ya no más ideas, ya no más planes, ya no más proyectos. Ahora es obediencia. A lo que yo les hable, en eso se van a mover ellos. Y eso es lo que realmente complace a nuestro Dios. Obediencia. Obediencia quiero y no sacrificio, dice la palabra en Hebreos. Obediencia quiero y no sacrificio. Así es que el próximo domingo, si Dios me lo permite, estaremos aquí trayendo una nueva enseñanza sobre cómo levantar realmente la fe y cómo ver en hombres de Dios cómo ellos se levantaron, vivificaron, se sacudieron de todo esto y siguieron adelante con el llamado de Dios. Vamos a orar y vamos a terminar entonces. Padre, te queremos dar gracias por este tiempo, por este servicio, mi Señor, darte honra y honor a ti, maravilloso Dios. Dios de la creación, Dios grande, Dios fuerte, Dios de poder, Dios que se manifiesta, Dios que habla, Dios que transforma, Dios que cambia, Dios que sana enfermedades, Dios que echa fuera a los demonios, Dios que resucita a los muertos, Dios que hace milagros, señales, prodigios y maravillas. Dios grande eres, Dios vivo, Dios real, eres un Dios palpable, eres un Dios tangible, eres un Dios que se puede, Señor, evidenciar en nuestras vidas. Por eso queremos darte gracias, Señor, en esta hora. Queremos darte honor. Gracias por hablarnos, Espíritu Santo. Y nosotros no te queremos resistir, mi Señor. Al contrario, Señor, nosotros renunciamos a todo manto de religiosidad en nuestras vidas. Queremos ser libres hasta lo más profundo de la religiosidad. No más religiosidad, no más apariencias, no más prejuicio, no más altivez, ni orgullo, ni control. Queremos lo tuyo, queremos lo sobrenatural, queremos tu voz, mi Señor, queremos tu dirección perfecta, queremos ser simplemente instrumentos, Señor. Queremos ser como una plumita ligera que el viento la lleva como quiere, Señor. Eso queremos ser, que tú, Señor, manejes y conduzcas nuestras vidas como tú lo decidas, mi Dios. Porque tú y yo somos, Señor, nos hemos entregado a ti, Señor. Salimos de la ignorancia pasada, salimos de los pecados pasados para tener una vida verdadera contigo, Señor. Y hoy te pedimos, rompe las cadenas, Señor. Corta todo lazo de muerte, todo lazo que nos ata al pecado, Señor. Todo manto de muerte, Señor. Todo manto de luto, toda contaminación del mundo, Señor. Saca todo eso de nuestras vidas. Señor, líbranos del pecado oculto y hasta lo más profundo de nuestro ser, santifícalo, límpialo, mi Señor precioso. Nosotros no lo podemos hacer sin ti. Nosotros somos tuyos. Y aquí estamos rendidos, Señor. Nos despojamos de lo nuestro, nos despojamos, Señor, de la fuerza, del ímpetu, nos despojamos, Señor, de creer que lo vamos a lograr por nosotros mismos y decidimos hoy renunciar a querer hacer tu voluntad a nuestra manera o en nuestras fuerzas. ¿Y sabes una cosa? Nosotros no podemos, Señor, pero tú sí puedes, Espíritu Santo. Por eso te pedimos, tómanos para hacer tu voluntad, Señor. Muévete en medio nuestro y tómanos para tu gloria y alabanza.
Gracias por este tiempo, Señor. Presentamos delante de ti también los diezmos y las ofrendas y pedimos tu bendición sobre tu pueblo. En Cristo Jesús te damos gloria, Señor. Amén. Y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Un gusto haber estado con ustedes. Mi familia, mi esposita y mis 3 hijos les saludan. Les amamos mucho.